Bueno, mi gente, Xabi Alonso y el Real Madrid deciden separar sus caminos. El técnico español pone fin a su etapa en el Real Madrid, supuestamente por mutuo acuerdo entre la directiva del Real Madrid y Xabi Alonso. Vamos a comentar cuáles posiblemente hayan sido los motivos realmente de que Xabi Alonso haya salido del Real Madrid, quiénes fueron los máximos responsables, la directiva, los jugadores, el entrenador. Vamos a comentar todo esto y mucho más aquí en este video. También hay que mencionar que Álvaro Arbeloa es nuevo entrenador del Real Madrid. Vamos a comentar un poco acerca del perfil del entrenador español y cómo podrán ser los próximos meses del Real Madrid en lo que queda de temporada. Todo esto y mucho más aquí en este video. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Lamentablemente Xabi Alonso ha salido del Real Madrid. ¿Y por qué lo digo? Porque yo era uno de los pocos madridistas partidarios por lo que apostaba por el proyecto de Xabi Alonso, por la continuidad del técnico español, a pesar de los resultados complicados que ha tenido en diversos partidos, a pesar del mal juego del equipo y del poco feeling que tenía tanto el entrenador como los jugadores en su relación dentro de ese vestuario, en el que hay que mencionar diversas cosas un poco más adelante en el video, los motivos principales por los que Xabi Alonso nunca tuvo ese feeling con la plantilla del Real Madrid. Y hay que irnos mucho más atrás, hay que irnos al Mundial de Clubes, pero primero que nada hay que destacar que, en mi opinión, yo creo que la directiva del Real Madrid tomó una decisión apresurada. Yo creo que por lo menos, como mínimo, o por último, haber dejado terminar y finalizar la temporada a Xabi Alonso y en base a ello tomar una decisión, porque definitivamente el Real Madrid es lo mejor del mundo en cuanto a equipo futbolístico. El Real Madrid, si bien es cierto que no te exigen que juegues bien, pero sí resultados de manera inmediata, que ganes títulos y que ganes partidos, cosa que evidentemente Xabi Alonso no tuvo un mal promedio estadístico en cuanto a victorias, pero si bien es cierto que perdió diversos partidos importantes, como por ejemplo el del Liverpool, el del Atlético de Madrid y esa dura final ante el FC Barcelona en la Supercopa de España. Ahora, en mi opinión, ¿cuáles fueron los motivos realmente importantes dentro de esta salida de Xabi Alonso del Real Madrid? Bueno, que hay muchas razones, hay muchos motivos. Por ejemplo, hay que empezar, vuelvo y lo repito, desde el Mundial de Clubes, cuando llegó Xabi Alonso, un Xabi Alonso que llega como reemplazo del Mr. Ancelotti, que decide finalmente al marcharse a la selección canariña, a la selección brasileña. De esta manera, Florentino Pérez, su primera opción era únicamente y exclusivamente Xabi Alonso, un entrenador que en la Bundesliga, bajo el mando del Bayer Leverkusen, lo hizo de una manera formidable, llevando a ese equipo a ganar una Bundesliga después de más de 25 años en su historia, cosa que lógicamente no pasó desapercibida para diversos clubes y mucho menos para el Real Madrid, tomando en cuenta quién era Xabi Alonso, tomando en cuenta la figura del técnico español y quién ha sido Xabi Alonso en la historia del Real Madrid. Así que eso llamó mucho la atención y Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid deciden apostar por Xabi Alonso, por su estilo de juego, por su carácter, por su filosofía y por sus métodos de trabajo. Cosa que en el Real Madrid no cayó de muy buena manera en cuanto al vestuario del equipo. Xabi Alonso coge la rienda del equipo en un momento bastante delicado, en un momento bastante confuso, tomando en cuenta que el Mundial de Clubes estaba a la vuelta de la esquina. Si bien es cierto que Xabi Alonso empezó el Mundial de Clubes con su filosofía, con su metodología y con su estilo de juego que caracterizó y lo hizo ganar en el Bayer Leverkusen. Así comenzó su aventura en el Real Madrid. Posteriormente, llegando a la semifinal del Mundial de Clubes, cambia completamente el dibujo. Ese dibujo, que vuelvo y lo repito, lo hizo ganar en el Bayer Leverkusen, una defensa de 3 con 2 carrileros, cosa que cambió completamente el dibujo para meter a Kylian Mbappé de inicio en ese partido ante el Paris Saint-Germain. Un Kylian Mbappé que, por cierto, no había disputado el resto del Mundial de Clubes a raíz de esa situación estomacal, si no me equivoco, o una lesión que tenía el jugador francés.
Da lo mismo, la cuestión es que Xabi Alonso cambia el dibujo, el Real Madrid no vuelve a ser el mismo que en partidos anteriores y se termina comiendo una goleada del Paris Saint-Germain en las semifinales del Mundial de Clubes. A partir de ahí se empezaron a crear pequeñas discrepancias dentro de la plantilla del Real Madrid y Xabi Alonso en cuanto a lo que quería implementar Xabi Alonso dentro del vestuario del Real Madrid. Cambio de horario, más entrenamiento, más táctica, drones, entre otras cosas más, para poder incentivar y mejorar el juego y la competitividad del equipo, cosa que al vestuario y a la plantilla no le gustó, cosa que a los jugadores no estuvieron nunca acostumbrados como con respecto a ese último mandato de Ancelotti. Así que hubo mucha discrepancia, hubo mucho roce entre Vinicius y Xabi Alonso, entre Valverde y Xabi Alonso, pesos pesados pesos jugadores importantes dentro de la plantilla del Real Madrid, el cual se fue deteriorando de a poco su relación. Franco Mastantuono empezó jugando de inicio, el jugador argentino después tuvo una lesión, después no volvió a jugar más, se cuenta que tuvo una bronca con Brahim en el vestuario. Xabi Alonso, a raíz de esa actitud de Mastantuono, también lo relegó al banquillo, entonces empezaron a haber más discrepancias, más problemas entre pesos pesados de la plantilla, jugadores recién llegados y Xabi Alonso, una situación completamente insostenible que empezó a ver la directiva del Real Madrid. Pero antes de seguir mencionando esto, hay que destacar que Xabi Alonso, cuando finalizó el Mundial de Clubes, le pidió a Florentino fichajes. Si bien es cierto que el Real Madrid hizo fichajes, como por ejemplo la llegada de Alexander Arnold, la llegada de un central como Dinhausen, o la de un lateral izquierdo como era Álvaro Carrera, pero Xabi Alonso necesitaba un perfil de futbolista que no tiene actualmente la plantilla del Real Madrid, y más aún tomando en cuenta la salida de Luka Modric. Un Luka Modric que, por cierto, Xabi Alonso estaba dispuesto a que el jugador croata tuviera un año más en la plantilla, estaba completamente convencido de que el jugador croata siguiera en el Real Madrid, cosa que la directiva del Real Madrid no estuvo de acuerdo. Y finalmente se terminó marchando Modric y no llegó ese fichaje que tanto anhelaba Xabi Alonso, como por ejemplo la llegada de Zubimendi, un futbolista que lo conoce muy bien el técnico Tolosarra, y que finalmente terminó marchándose al Arsenal de Inglaterra de Mikel Arteta, cosa que no le gustó a Xabi Alonso, y empezó a ver Xabi Alonso cosas en el Mundial de Clubes que el vestuario del Real Madrid no estaban de acuerdo, y que la directiva del Real Madrid no lo estaban apoyando como él esperaba, como por ejemplo el tema de los fichajes. Nada. Pidió la salida de Ceballos, no se produjo. Pidió la salida de Endrick, con el que no contó nunca, y no se produjo, sino hasta ahorita, hasta enero. Entonces se fueron aglomerando una serie de circunstancias que terminaron desembocando en la salida del entrenador. Vamos a llegar a lo que fue el clásico ante el FC Barcelona, que por cierto el Real Madrid terminó ganando ese partido de manera merecida al FC Barcelona en la Liga, pero a partir de ahí empezaron muchos problemas. Si bien es cierto que Xabi Alonso, también hay que mencionarlo, se ha equivocado en algunos planteamientos de partido, se ha equivocado muchas veces en la lectura de los partidos, en los cambios y en la manera de hacer los cambios, también se equivocó, y hay que resaltarlo también. En el partido ante el Barcelona, en sacar a Vinicius en el segundo tiempo, tomando en cuenta que el brasileño era el mejor del partido. Eso también hay que mencionarlo. Cosas que la institución, la directiva, los jugadores estaban en desacuerdo y empezaron a ver actitudes extrañas de Xabi Alonso. Y yo creo que, evidentemente, no hay que destacar que Xabi Alonso no tuvo ningún error, que Xabi Alonso no se equivocó. Evidentemente, Xabi Alonso, como cualquier técnico, cometió errores importantes, por decirlo así, dentro de los partidos, que lógicamente eso le conllevaron a tener problemas dentro del vestuario del Real Madrid. Pero más allá de eso, nunca hubo una lealtad, nunca hubo un respeto, cosa que es muy importante dentro de la unión de trabajo, cosa que nunca respetaron los jugadores, y que evidentemente a lo largo de estos últimos meses empezamos a evidenciar nosotros los madridistas que la plantilla del Real Madrid, o la gran mayoría, le estaban dando la espalda a Xabi Alonso, cosa que cruelmente e infantilmente la directiva del Real Madrid terminó también dándole la espalda a Xabi Alonso y no respaldando
al técnico español, cosa que evidentemente terminó finalizando con ese supuesto comunicado que sacó el Real Madrid en cuanto a la salida de Xabi Alonso, que bueno, llegaron en mutuo acuerdo. Yo, en mi opinión, y según las imágenes que he visto en la Supercopa de España, tras finalizar ese partido, yo creo que evidentemente los jugadores le terminaron de hacer la cama a Xabi Alonso en ese partido. En el segundo tiempo vimos a un Real Madrid muy pero muy relajado y que no terminaron de concretar las ocasiones que tuvieron de cara al arco, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, pero muchísimo. Y después, cuando el Barcelona estaba recogiendo las medallas, Xabi Alonso intentó llamar a los jugadores para que le hicieran el pasillo al Barcelona merecidamente tras haber ganado la final. Y muchos jugadores importantes no quisieron ir a hacer lo que el entrenador les estaba pidiendo. Como por ejemplo Kylian Mbappé, un jugador que supuestamente estuvo siempre ahí para Xabi Alonso. El último día del entrenador español le dio la espalda. Jugadores como Valverde, Vinicius, Jude Bellingham, que se pasaron todos estos últimos meses criticando y teniendo problemas y discrepancias con el entrenador español. Cosa que evidentemente es muy difícil llevar un vestuario a ganar así. Es muy difícil cuando los jugadores no te respaldan, cuando los jugadores no son leales, cuando los jugadores no te respetan. Ahora, el panorama es bastante claro. Hay otro nuevo entrenador, pero hay que mencionarlo, Álvaro Arbeloa, un entrenador que viene del Castilla del Real Madrid, un entrenador que nunca, pero nunca ha dirigido un equipo grande en otra liga, así como lo hizo Xabi Alonso. Ahora, no por eso voy a decir que Arbeloa no esté en condiciones tácticas y profesional como para poder asumir la responsabilidad de ser técnico del Real Madrid, porque bueno, en su momento en el 2016, cuando el Real Madrid termina echando a Rafa Benítez, casualmente para esta época termina fichando a Zinedine Zidane, y todos muy bien sabemos cómo terminó la historia, ganando 3 Champions consecutivas y siendo uno de los técnicos más históricos en la historia del fútbol y de la historia del Real Madrid moderna. Pero más allá de eso, difícilmente yo, en mi opinión, veo que Álvaro Arbeloa sea la solución para este Real Madrid. Y yo creo que lo más importante que tiene que analizar Arbeloa para poder triunfar en el Real Madrid es no cometer los mismos errores de Xabi Alonso y tratar de sobrellevar esta plantilla. Porque esta plantilla no quiere un técnico que venga y diga, ¿saben qué, muchachos? Esto se va a hacer así, 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 así. No, esta plantilla hay que dejarla jugar por quienes son, por los jugadores que son, por lo que han ganado también, porque evidentemente aquí dentro de la plantilla hay jugadores que han ganado hasta 2 Champions, como por ejemplo Vinicius, Valverde, Courtois, Bellingham, que ya ganó una Champions, Kylian Mbappé, que ya ganó una Copa del Mundo, ya llegó a otra final de Copa del Mundo. Son jugadores muy experimentados, jugadores que han ganado mucho a lo largo de estos últimos años y que evidentemente tienen esos egos por las nubes. Entonces difícilmente va a llegar un Xabi Alonso de turno, un Arbeloa de turno, a decirles cómo deben jugar y cuáles van a ser las maneras de jugar. Entonces yo creo que aquí la clave va a ser, y así lo implementó Zidane en su momento, dejar jugar a los jugadores, lógicamente imponer un estilo de juego que se adapten los jugadores y el entrenador, y ver si Arbeloa recupera ese feeling que no tuvieron los jugadores con Xabi Alonso. Si esta doctrina se llega a cumplir, posiblemente Arbeloa pueda ganar algo en el Real Madrid. Posiblemente Arbeloa pueda seguir su estancia en el Real Madrid más allá de estos últimos 6 meses que quedan de esta temporada. Ahora bien, para finalizar con este video, a mí me gustaría saber con sinceridad, ¿cuáles creen ustedes que hayan sido las razones por las que Xabi Alonso no continúa en el Real Madrid? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales realmente Xabi Alonso no triunfó en el Real Madrid? La directiva, el vestuario, los errores individuales tácticos que tuvo Xabi Alonso y la manera de no llevar de manera profesional este vestuario, de manera que no permitió que el técnico español pudiera desplegar todo su potencial y su metodología de trabajo. ¿Quiénes fueron los realmente responsables de esta debacle en el Real Madrid y de este pequeño proceso que pasó Xabi Alonso? Y por último, ¿creen ustedes que Álvaro Arbeloa sea la solución inmediata para este Real Madrid? ¿O este año veremos otro nadaplete del Real Madrid?
Déjenme su opinión aquí en la cajita de comentarios y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a mi canal que es completamente gratuito, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like a este video. Con un fuerte abrazo, yo me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. A la Madrid. Chao, chao.